Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Imagina por un momento, caminar hacia un hombre cuya simple presencia es considerada legalmente como un peligro biológico. Y espiritual también. Claro, biológico y espiritual. Tocarlo no es solo el tabú más grande de tu cultura, sino que, según la ley de tu nación, hacer eso destruye por completo tu reputación. Te excluye de la sociedad de inmediato. Exacto. Arruina tu pureza al instante. O sea, todo el mundo corre en dirección contraria. Sin embargo, hoy vamos a ver a alguien que no solo no huye, sino que extiende su mano y hace exactamente lo impensable. Y eso lo cambia todo. Totalmente. Y, bueno, venimos de un punto altísimo en el Evangelio de Mateo. Pasamos los capítulos 5 al 7 inmersos en el famoso Sermón del Monte. Escuchando su ministerio de enseñanza. Sí, sí, escuchando palabras que redefinieron la ética y la historia misma. Pero ahora, al entrar al capítulo 8, es como si el orador bajara del escenario, se arremangara la camisa y comenzara a ensuciarse las manos. Entramos de lleno en su ministerio de sanidad. Y la gran pregunta es, ¿tienen sus acciones el mismo peso que sus palabras? Y pues eso es precisamente la pregunta central que Mateo quiere que nos hagamos. Es una transición fascinante de la teoría a la práctica. Pero antes de sumergirnos de lleno en las historias, hay un detalle estructural crucial aquí. Ajá. Un detalle que cambia por completo la forma en que debemos leer este pasaje. Mira, si alguien intenta leer este capítulo y luego lo compara con los evangelios de Marcos o Lucas para hacer como una línea de tiempo, Se va a dar cuenta de que los eventos no cuadran, ¿no? exacto, no coinciden cronológicamente. Y no es que Mateo se haya equivocado o que tuviera mala memoria. D.A. Carson hace una observación fundamental sobre esto. Él señala que Mateo organizó su material de manera estrictamente temática, no cronológica. Ah, o sea, los indicadores de tiempo que usa Mateo aquí son muy flexibles. Sí, sumamente flexibles, porque su objetivo intencional es agrupar el asombroso poder de Jesús para darnos un impacto concentrado de su autoridad. Espera, entonces, me estás diciendo que esto no es un diario escrito día a día. Es más bien como, no sé, un portafolio de evidencias construido estratégicamente. Esa es la descripción perfecta. Porque claro, si miro los evangelios paralelos, algunos de estos milagros ocurren en momentos muy distintos del ministerio de Jesús. Así es un portafolio trológico. Mateo está construyendo un argumento irrefutable. Nos acaba de presentar la autoridad de Jesús en la enseñanza, ¿verdad? Ajá, en el monte. Exacto. Y ahora agrupa a propósito 3 milagros específicos en esta primera sección. Lo hace para demostrarnos su autoridad absoluta sobre la enfermedad, sobre la parálisis, sobre la fiebre. Y sobre los márgenes de la sociedad. Totalmente. Nos está mostrando a un rey que tiene poder sobre todo aquello que destroza a la humanidad. ¡Wow! Ese es un lente brillante para mirar esto. Nos cambia la perspectiva por completo. Y bueno, la misión de nuestra exploración hoy es sumergirnos profundamente en los versículos del 1 al 17 de este capítulo 8. Así es. Nuestro objetivo es descubrir cómo Jesús interactúa con los marginados, con aquellos que el sistema había desechado por completo, y ver cómo demuestra una autoridad sobre el caos que deja a todos sin palabras. Pues empecemos con la primera pieza de evidencia. Perfecto. Leo los versículos del 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y un leproso se le acercó y se postró ante él, diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio a ellos». Uf, para captar la magnitud real de este evento, tenemos que ir mucho más allá de la simple idea de una enfermedad en la piel. Claro, hay que entender el contexto. Exacto. Tenemos que entender el mecanismo de las leyes de pureza del primer siglo. La lepra, descrita en Levítico 13 y 14, no era solo un diagnóstico médico, era una sentencia de muerte social y religiosa. O sea, estabas completamente aislado. Totalmente. Es que la pureza en el Antiguo Testamento no se trataba solo de higiene, se trataba de estar apto para entrar en la presencia de Dios en el templo. Un leproso era considerado ceremonialmente inmundo. Y la ley era muy estricta con ellos, ¿no? Muchísimo.
exigía que mantuvieran una distancia rigurosa de cualquier persona sana. Tenían que vestir harapos y gritar inmundo, inmundo para advertir a los demás que estaban cerca. Eran literalmente los intocables absolutos de la antigüedad. ¡Qué duro! No podían abrazar a sus hijos, no podían besar a sus esposas. Ni adorar por su comunidad. Pero mira lo que hace Jesús. Él no le grita una bendición desde lejos como, queda sano, No, él extiende la mano y físicamente lo toca. lo cual es un acto de una valentía y una compasión que desafía toda la lógica humana de la época. Sí, sí, totalmente. Porque la regla era muy clara, si tú tocas lo inmundo, no limpias lo inmundo, sino que la impureza se te transfiere a ti. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la lógica de esta acción es verdaderamente alucinante. O sea, si tocar a un leproso rompía la ley ceremonial y te volvía impuro, ¿no estaba Jesús, en términos prácticos, arriesgando toda su reputación como rabino? Desde el primer momento en que bajó del monte. Sí. Sé que suena un concepto muy moderno, pero esto parece una pesadilla absoluta de relaciones públicas para la época. Jeje, sin duda lo era para los fariseos, Una sala de cuarentena. donde hay una enfermedad mortal y contagiosa. Exacto. Pero entra sin traje para materiales peligrosos, sin guantes, sin mascarilla. Cualquiera desde fuera diría que está siendo imprudente, que inevitablemente se va a contagiar. Claro, Pero él lo hace porque sabe, con total certeza, que su medicina, o en este caso su propia naturaleza, es infinitamente superior y más contagiosa que la enfermedad misma. Su pureza infecta la enfermedad, no al revés. qué buena imagen. Esa es una imagen sumamente poderosa y da justo en el clavo de lo que está sucediendo teológicamente. Mira, la santidad de Jesús no es frágil. A diferencia de la de los líderes religiosos. Exactamente, la santidad de los fariseos era muy frágil. Requería aislamiento, requería alejarse de los pecadores y los enfermos para no contaminarse. Pero la santidad de Jesús es irruptiva. Irrumpe en la oscuridad. Y en la enfermedad para transformarla. No necesita aislarse para protegerse. Su pureza divina limpió al hombre al instante. Y además hay un detalle enorme aquí en el idioma original, que es el uso de la palabra Señor. Ah, sí, cuando el leproso se postra. Exacto. Para los lectores judíos a los que Mateo escribía primordialmente, cuando el leproso dice Señor, era una traducción directa de la palabra Yahvé. ¡Wow! Este marginado, este hombre que ha sido rechazado por la religión institucional, está reconociendo la deidad que tiene enfrente. Se postra en un acto de adoración total. Oye, me vas a perdonar, pero aquí yo estoy confundido, y seguro alguien que nos escucha también lo ha pensado. A ver, dime. Si el objetivo de Mateo es mostrar un portafolio de evidencias de la autoridad y deidad de Jesús, ¿por qué en el versículo 4 Jesús le dice al leproso que no se lo diga a nadie? Ah, el famoso mandato de silencio. Sí, es que eso parece arruinar su propia demostración de poder. O sea, ¿por qué mandarlo a callar? Es una excelente observación. Y es lo que los eruditos llaman el secreto mesiánico. Hay dos razones profundas para esto. Primero, hay una razón muy práctica. Si la noticia de estas sanidades milagrosas se esparcía como fuego por toda la región, Se llenaba de multitudes buscando un médico. exacto, las multitudes aplastarían a Jesús, buscando solo un curandero físico. Y eso impediría su verdadero ministerio, que era predicar el arrepentimiento y el reino. Claro, tiene mucho sentido. Y la segunda razón. La segunda es legal y teológica. Jesús le dice, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Mira, según Levítico 14, solo el sacerdote podía declarar a un leproso oficialmente limpio. Y reintegrarlo a la sociedad, claro. Así es. Al enviarlo allí, Jesús está logrando dos cosas a la vez. Le está devolviendo a este hombre su vida social y religiosa y al mismo tiempo está enviando una prueba innegable, un testimonio directo al corazón del liderazgo religioso en Jerusalén. Es como decirles, revisen sus libros, el Mesías está aquí y hace lo que solo Dios puede hacer. Exactamente eso. ¡Wow! O sea, Jesús acaba de romper la barrera religiosa y biológica más grande de su tiempo con una sutileza increíble. Pero, como bien decíamos, Mateo estructuró esto temáticamente y no nos da respiro. Para nada. Va directo al siguiente impacto.
De inmediato nos lanza una situación que habría hecho hervir la sangre de cualquier judío del primer siglo. Pasamos del marginado biológico a un enemigo nacional. Leo los versículos del 5 al 13. Adelante. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo terriblemente». Jesús le dijo: «Yo iré y lo sanaré». Pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Qué fe tan impresionante. Sigo leyendo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: «En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión: «Vete, así como has creído, te sea ello». Y el criado fue sanado en esa misma hora. Fíjate que el contraste que Mateo dibuja aquí es magistral y está cargado de una tensión histórica brutal. Sí, porque un centurión no era cualquier persona. Para nada. Tenemos que recordar qué significaba ser un centurión. No era un simple soldado. Era un oficial comandante gentil del ejército opresor de Roma. Estaba a cargo de 100 hombres. O sea, para el judío promedio de Capernaum, este tipo no era el buen vecino. No. Representaba la subyugación brutal. Representaba los impuestos sofocantes, la idolatría pagana y sobre todo la pérdida de la soberanía nacional de Israel. Era literalmente la cara visible y armado del enemigo. Y sin embargo, Y sin embargo, la narrativa nos muestra a este hombre de guerra, un hombre que está acostumbrado a dar órdenes y a la brutalidad militar, acercándose a un rabino judío para rogar por la vida de su criado. que según el texto está sufriendo terriblemente por una parálisis. Así es. Pero, a ver, si alguien nos está escuchando, probablemente se pregunte, ¿cómo sabemos que esto es fe genuina? O sea, ¿no podría ser simplemente un militar desesperado probando suerte con un curandero local famoso porque ya agotó la medicina romana? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en cómo se acerca a Jesús. Charles Spurgeon hace una observación maravillosa sobre la naturaleza de la fe de este centurión. ¿Qué dice Spurgeon? Él señala que el centurión viene buscando una cura, pero no le receta al Señor cómo debe hacerlo. Ni cuándo debe hacerlo, ni le exige que vaya a su casa de inmediato. Es cierto, ni siquiera se lo exige directamente, ¿verdad? Exacto. Simplemente ruega por el caso, expone la situación de dolor de su siervo y deja que su propio dolor hable por él. Reconoce su propia indignidad diciendo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Que un oficial romano diga que no es digno de que un judío conquistado entre a su casa, eso es una locura. Es una inversión total de las jerarquías de poder de la época. Es una humildad impresionante que demuestra que él sabe exactamente quién es Jesús. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la forma en que este militar explica su fe nos vuela la cabeza y cambia todo el paradigma de lo que la gente entendía por milagros. Sí, su entendimiento de la autoridad. Exacto. Cuando le dice a Jesús: «Solamente di la palabra y mi criado sanará», está demostrando una comprensión de la autoridad asombrosa. Y sé que voy a usar otra analogía moderna, pero me recuerda exactamente a cómo funciona el acceso remoto en la informática. A ver, explícame eso. Pues mira, si tienes un problema grave en el sistema de tu computadora en la oficina, un técnico de soporte que tiene credenciales de administrador supremo no necesita tomar un avión, ir a tu edificio y sentarse físicamente frente a tu teclado. Claro, lo hace todo desde su base. Así es, si tiene el nivel máximo de autoridad en la red, puede solucionar un caos masivo en el sistema desde el otro lado del mundo con solo teclear un comando. Su autoridad sobreescribe la distancia. Me encanta esa imagen. El centurión, siendo un hombre que respira la cadena de mando militar, reconoce instantáneamente que Jesús tiene esas, digamos, credenciales de administrador sobre la materia, el espacio y la enfermedad.
Es una analogía fantástica, porque ilustra perfectamente el concepto romano de autoridad delegada. De hecho, F. B. Mayer ofrece una perspectiva teológica iluminadora sobre este mismo punto. ¿Así? Sí, Mayer explica que en la mente del centurión, así como la inmensa autoridad del César en Roma fluía a través de la vida rendida y disciplinada del centurión hacia sus soldados, la autoridad misma del Dios creador fluye directamente a través de la palabra de Cristo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sobre las enfermedades, los demonios. Sobre todo, el centurión ve en Jesús a un comandante supremo. No lo ve como un mago que necesita hacer un ritual táctil o un conjuro, ¿sabes? Entiende que en el reino espiritual, la palabra de Jesús tiene el mismo peso que la orden de un emperador en el campo de batalla. Lo que él dice simplemente se hace. Punto final. Y la reacción de Jesús ante esta lógica es única en todo el Nuevo Testamento. El texto dice que Jesús se maravilló. O sea, piensa en eso. Al creador del universo, casi nada lo sorprende, No se asombró por el templo de Jerusalén. ni por el poder de las legiones romanas. Pero sí quedó asombrado por la fe pura, deductiva y humilde de un extranjero opresor. Así es. Pero de inmediato Jesús usa este momento de asombro para dar un giro inesperado y lanza una advertencia que debió haber caído, como un balde de agua helada sobre los líderes religiosos que lo escuchaban. Fue una advertencia de proporciones sísmicas, teológicamente hablando. Jesús declara abiertamente que muchos vendrán del oriente y del occidente. Y aquí se refiere directamente a los gentiles, a personas de todas las naciones del mundo, Ajá, a sentarse a la mesa. a sentarse en el banquete con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras tanto, advierte que los hijos del reino serán echados fuera. O sea, los que creían tener el acceso VIP garantizado por su etnia. Exacto. Aquellos israelitas que confiaban en su herencia genética o su linaje religioso serán echados a las tinieblas si carecen de esa misma fe genuina. Jesús está desmantelando la idea de que la identidad racial te salva. La fe es la única moneda del reino. ¡Qué fuerte! Y mira, al hablar de este gran banquete, hay una reflexión muy conmovedora de Spurgeon sobre esta promesa de sentarse a la mesa. ¿Qué menciona él? Spurgeon dice que el cielo será una congregación real de santos donde nos conoceremos. Nos recuerda que allí volveremos a escuchar esas voces amadas de nuevo. No será un estado etéreo, frío y anónimo flotando en las nubes. No seremos fantasmas sin memoria. Para nada. Será un lugar de profunda comunión, donde compartiremos la mesa con creyentes de todos los rincones de la tierra, unidos por la misma fe que tuvo este centurión. ¡Qué imagen tan reconfortante y profunda! Y esa promesa de comunidad, de estar juntos bajo un mismo techo celestial, es el puente perfecto para lo que Mateo nos presenta a continuación. Totalmente. Porque, a ver, venimos de ver sanidades en la esfera pública. Pasamos de las multitudes y el leproso al encuentro con un militar en medio de la ciudad. Pero ahora Mateo nos guía hacia el espacio más íntimo, cotidiano y doméstico posible. El interior de una casa familiar. Exacto, la casa de Pedro. De la sanidad espectacular a distancia mediante una orden verbal, volvemos a la sanidad cálida, silenciosa y por contacto directo. Leo los versículos del 14 al 17. Te escucho. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Este pasaje, aunque es breve, es un retrato hermosísimo de la ternura pastoral de Jesús. Porque hay que entender que en el mundo antiguo, antes de los antibióticos, una fiebre no era simplemente una molestia por la que tomabas una pastilla y te ibas a dormir. No era un simple resfriado. De muerte rápida y fulminante. Era una enfermedad en sí misma que aterrorizaba a las familias. Y la suegra de Pedro está postrada. Inmovilizada y en peligro mortal. Y Jesús, el mismo que acaba de asombrar a multitudes y de declarar verdades eternas sobre el reino, entra en la privacidad del hogar. Sin hacer ruido, digamos. Exacto. No hay un gran espectáculo, no hay un discurso público a las masas, no hay rayos de luz cayendo del cielo. Simplemente le toca la mano con compasión y la fiebre, reconociendo a su Creador,
Desaparece instantáneamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hay un detalle sutil en esta historia de la suegra de Pedro que me parece absolutamente hermoso y pues sumamente revelador sobre el carácter de los milagros de Jesús. ¿A qué detalle te refieres? El texto dice explícitamente que, en cuanto la fiebre la deja, ella se levanta y le sirve. O sea, no se queda en la cama pidiendo una sopa de pollo, ni diciendo que necesita 3 semanas de reposo para recuperar fuerzas. Hay una restauración total e inmediata de su vitalidad. Es un punto clave. Pero más profundo que el aspecto físico, creo que aquí hay un principio espiritual gigante. La sanidad que Jesús trae a nuestras vidas nunca es simplemente para que nos sintamos mejor físicamente y volvamos a vivir nuestra vida centrados en nosotros mismos. Claro, no es egoísta. No. Su toque nos restaura a un propósito, nos sana para que podamos levantarnos de nuestra parálisis o nuestra fiebre y servir a los demás. Nos devuelve la capacidad de contribuir, de ser parte de la comunidad, de amar en acción. Totalmente de acuerdo. La gracia siempre fluye hacia el servicio. Y oye, nota el contraste que sigue inmediatamente en el pasaje. Mateo nos dice que al atardecer, de repente la casa de Pedro se convierte en un hospital de campaña masivo. Sí, ¿por qué esperan hasta el atardecer? Porque esto ocurrió en un día de reposo, un sábado. Y según la ley judía estricta, la gente no podía cargar a los enfermos ni viajar largas distancias hasta que el sol se pusiera y el sábado terminara oficialmente. Ah, o sea que apenas el sol toca el horizonte. En ese exacto minuto, la ciudad entera se moviliza. Le traen a innumerables personas atormentadas, endemoniadas, fracturadas física y mentalmente. Y él, de manera incansable, uno por uno, expulsa a los espíritus y sana a todos. Y es ahí donde Mateo introduce al profeta Isaías, ¿no? Así es. Mateo, para asegurar que los lectores entiendan la magnitud teológica de lo que están presenciando, concluye esta sección citando deliberadamente a Isaías 53:4. Nos recuerda que Jesús no es solo un obrador de milagros al azar que pasaba por allí. Es el Mesías. Está cumpliendo activamente su rol mesiánico como el siervo sufriente. Él no solo elimina la enfermedad superficialmente, él a nivel espiritual carga con el peso, toma nuestras flaquezas sobre sus propios hombros. ¿Sabes? Si conectamos esto con el panorama general, lo que Mateo ha logrado en apenas 17 versículos es una obra maestra de narrativa teológica y redentora. Piénsalo bien. A ver, resúmelo. En esta sección tan corta nos ha mostrado a Jesús demoliendo ladrillo por ladrillo las barreras más rígidas, sagradas e infranqueables de su tiempo. Rompió la barrera médica y religiosa al extender su mano para tocar a un leproso intocable, asumiendo el estigma social. Totalmente. Rompió la barrera cultural, política y nacionalista al escuchar y alabar públicamente la fe de un comandante militar del imperio opresor, elevándolo como el mayor ejemplo de fe para todo Israel. Y finalmente la barrera doméstica. Exacto. Rompió las barreras de género y las barreras del espacio público frente al privado, al entrar en el hogar cotidiano y restaurar a una mujer postrada. Nos está gritando a través de las páginas que la autoridad de Jesús es absoluta e inquebrantable, sí, pero al mismo tiempo nos demuestra que su compasión no conoce ninguna frontera humana. Ni una sola. No hay ley ceremonial de Levítico, no hay prejuicio nacionalista arraigado y no hay puerta de una casa cerrada que puedan detener su voluntad implacable de restaurar lo que está roto. Y eso, pues, resume la esencia de quién es Cristo. Al final del día nos damos cuenta de que este inicio del capítulo 8 no es una simple lista de anécdotas sorprendentes diseñadas para deslumbrarnos como si fuera, no sé, un espectáculo de magia. Para nada. Es una demostración teológica que respira y transforma. Aquellas palabras radicales que leímos en el Sermón del Monte tienen un peso incalculable, tienen autoridad eterna, precisamente porque quien las pronunció no es solo un filósofo carismático o un maestro de moral. Es el Señor de la creación. Es aquel que tiene dominio absoluto sobre el caos celular de una enfermedad incurable, sobre las parálisis neurológicas del siervo, sobre el oscuro mundo espiritual de los demonios e incluso sobre la fiebre de una mujer en su casa. Sí, sí, sí. Sus palabras tienen el poder de transformar nuestras vidas porque sus manos son las mismas manos que sostienen y reparan el universo entero. Así es. Y eso nos lleva a la verdadera encrucijada personal de este estudio.
porque es fácil mirar hacia atrás y aplaudir como Jesús rompió las reglas del primer siglo. Claro, desde la comodidad de nuestra época. Exacto. Pero hemos visto a Jesús cruzar líneas culturales, tocar lo que nadie más quería tocar y responder a la fe genuina desde los lugares más improbables y oscuros. Y esto levanta una pregunta sumamente provocativa para quienes nos escuchan. Una pregunta para llevarnos a casa. Sí, una con la que todos deberíamos luchar íntimamente. Si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a tocar lo biológicamente intocable y a romper las fronteras más rígidas de su época, movido pura y exclusivamente por su compasión hacia el dolor humano, ¿cuáles son esas fronteras o enfermedades en nuestra propia vida que secretamente creemos que están fuera de su alcance? ¡Wow! ¿Cuáles son esas áreas rotas, esos pecados ocultos crónicos, esas relaciones fracturadas o esas vergüenzas tan profundas que nos hacen sentir absolutamente indignos de su toque? ¿Acaso estamos actuando como si nuestro propio nivel de impureza o nuestro pasado fuera, de alguna manera arrogante, más fuerte que su gracia restauradora? ¡Qué pregunta tan profunda! ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.